Buenos días, señoras diputadas, buenos días, señores diputados. Señora secretaria, buenos días al público asistente. Señora secretaria, ¿tenemos quórum? Sí, hay quórum, señor presidente. En consecuencia, vamos a celebrar una sesión extraordinaria que tiene por objeto atender la solicitud de comparecencia voluntaria ante este Pleno formulada por el señor consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda para dar cuenta a la Asamblea de cómo se encuentra el proyecto del nuevo mercado de terrones y de las distintas incidencias que han ocurrido en este asunto. No obstante ello, antes de, como siempre en cada sesión, vamos a pedirle a los señores portavoces que se pronuncien por si hay que justificar alguna ausencia. Señora Chandira Mani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Justificar la ausencia de la señora Orozco, que se encuentra en la Comisión de Patrimonio. Gracias. Muchas gracias, señora Chandira Mani. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Justificar la ausencia del diputado Francisco José Ruiz por cuestiones familiares. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Justificar la ausencia de mi compañera Julia Ferreras por motivos de salud. Muchas gracias, señor Mustafa. En consecuencia, vamos a abordar el asunto del orden del día, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del reglamento de la Asamblea. Por tanto, tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, presidente. Sí, buenos días a todos. Antes de centrar la intervención en la cuestión que se trata, sí me gustaría hacer un pequeño inciso, ¿no?, sobre la comparecencia en sí. Esta es una cuestión que desde este Gobierno y además concretamente como portavoz del mismo ha sido preguntada y de manera continua por los medios de comunicación en casi cada una de las comparecencias, ¿no?, que se han tenido por lo menos a lo largo de esta legislatura. Ahí pues ha ido dando información, ¿no?, de las diferentes circunstancias que han acontecido al desarrollo de este proyecto, el proyecto del nuevo mercado de terrones. Y además también creo que es de justicia decir que con el resto también de grupos de la Asamblea, no solamente en cuestión de este sentido, sino cualquier otra cuestión relativa a solicitar información o muchas veces actuaciones, ¿no?, que no son también muchas veces de gran envergadura, yo creo que la comunicación, por lo menos con los miembros del Gobierno, creo que es fluida, ¿no?, en muchas ocasiones y se da la información de manera directa sobre cualquier cuestión, no solamente esta que nos conlleva. Sobre esta, precisamente, también tengo que decir, antes de intervenir, pues que, a raíz también de lo surgido en medios de comunicación, sobre todo a la petición realizada por el Grupo Socialista, pues ha habido grupos que se han interesado de manera directa, como he dicho anteriormente, por ejemplo, Ceuta Ya o Medice o algunos diputados no adscritos, preguntaron directamente sobre esta situación y se les explicó también las diferentes circunstancias. Con lo cual creo que antes de... Incluso también el propio secretario general y actual delegado del Gobierno, ¿no?, que también tuvo oportunidad de estar con él sentado y hablando de esta cuestión y otras muchas, ¿no? Con lo cual creo que antes de centrar la intervención, creo que también es de justicia pues decirlo, ¿no?, y reconocer que con independencia de esta comparecencia, diferentes grupos de la Asamblea pues se han preocupado por esta cuestión y por otras muchas, y creo que la comunicación a día de hoy, por mi parte creo que, y el resto de mis compañeros, creo que es bastante fluida, ¿no? Centrándonos en la intervención en sí, voy a centrarla en dos grandes apartados. El primero de ellos, hacer una valoración general, aunque aún hay que decir que no se ha finalizado, como bien sabéis, la ejecución de los fondos europeos, no solamente en Ceuta, sino en todas las comunidades autónomas, puesto que al final, en este caso, el beneficiario es el Estado, ¿no?, y parte de esos fondos a través de las comunidades autónomas, pues lo que hacen es ejecutar diferentes actuaciones. En el caso de Ceuta, decir que se ha gestionado y se están gestionando un total de 62,6 millones de euros, que esos son los que proceden directamente de fondos europeos, a los que hay que sumar una aportación propia de la ciudad de 17,2 millones de euros. Esto hace una inversión global, o supone una inversión global, de casi 80 millones de euros. Si analizamos este conjunto de fondos europeos desde el punto de vista económico, hay que decir que aproximadamente un 25% del volumen total, incluida la aportación de la ciudad, no ha podido ejecutarse o se ha devuelto o deberá devolverse, mientras que el resto se encuentra ejecutado o en fase de ejecución.
Además, también hay que decir que si analizamos, que es un poco el indicador que se utiliza de referencia por el Estado y también por las comunidades autónomas, la gestión desde la perspectiva de actuaciones, los datos reflejan una imagen también mucho más precisa, ¿no? Decir que se han puesto en marcha un total de 123 medidas. En 23 de ellas, como he dicho, han sido necesarios devolver total o parcialmente fondos o no se han podido completar por diferentes circunstancias que después desarrollaré. Y, en consecuencia, decir que el 82,7% del total de las medidas se han ejecutado o están en fase de ejecutar y con previsión de que aquí se realiza. Creo que este dato, este 82,7%, en base a las medidas, es el que mejor refleja y es el dato de referencia que se utiliza para hacer esta comparativa. Además, decir que la cantidad no ejecutada o que se va a devolver, según siempre, obviamente, informes de los servicios técnicos, son por las siguientes causas. Hay una serie de ayudas que no se han podido utilizar o ejecutar por falta de solicitantes, es decir, convocatorias que, por ser ya muy específicas sobre una cuestión concreta, en Ceuta no ha habido solicitantes, con lo cual no se han podido ejecutar. Tampoco se permitía poder destinar esa actuación a otra finalidad. Es decir, estos fondos, con una de las principales problemáticas que hemos tenido todas las comunidades autónomas y el propio Estado también, ¿no?, es la exigencia de que vayan a actuaciones muy concretas y específicas con independencia de lo que esté realizando el territorio y con independencia de lo que pueda ser mejor o peor, ¿no?, para un territorio en cuestión. Proyectos también que no han podido ejecutarse, bien por indefiniciones de condiciones de las propias convocatorias para el caso de Ceuta. Aquí puedo poner un ejemplo muy claro, ¿no?, un área además que directamente mía, ¿no? Si había unos fondos que iban destinados a crear una planta nueva de transferencia de residuos orgánicos, aquí no había viabilidad urbanística ni medioambiental en ese momento, puesto que esa actuación se puede ir a 8, 9 o 10 años y no podíamos tampoco mover ese dinero a hacer otra actuación diferente. Esa era la finalidad específica que marcaba Europa, ¿no? Pues ha habido proyectos que se han dado, por ejemplo, estas circunstancias, ¿no? Y también después situaciones de proyectos que no han sido autorizados o han quedado desiertos en diferentes licitaciones y no se ha podido continuar. Una circunstancia que no solamente es de Ceuta, se extiende al resto de territorios. Pues bueno, las licitaciones pues tienen la normativa que tienen a día de hoy. Con los fondos europeos, además, hay que decir que se duplica lo que es la tramitación y trámites administrativos previos para poder licitar cualquier tipo de proyecto. Y si después se da circunstancia que ha quedado desierto, pues también retrasa plazos. Todos estos fondos tienen unos plazos determinados y, al final, pues muchos proyectos pues no se han podido ejecutar, como digo, por quedar desierta la licitación. Como decía, es importante explicar también, aunque no quiero que se vea como excusa, ¿no?, puesto que al final, junto de la mano de los diferentes ministerios, creo que se está haciendo un trabajo muy, muy importante de coordinación entre ambas administraciones, pero sí es cierto que hay que dejar constancia de las diferentes problemáticas, ¿no?, que todos nos hemos encontrado, incluido el Estado, en la gestión de los fondos. En primer lugar, decir que la distribución de los fondos se realizó a través de los ministerios, a través de los órganos, la mayoría de ellos, que son las conocidas como conferencias sectoriales, fijando, como digo, una línea de actuación que en muchas ocasiones pues no tienen que ver con la realidad del territorio. Hubo un ejemplo muy llamativo que se dio en una de las comunidades, creo que fue Andalucía, en la construcción de escuelas infantiles, donde creo que devolvieron cientos de millones de euros, puesto que decían que ellos no tenían esa necesidad, puesto que tenían bastante, incluso exceso, ¿no?, en cuanto a oferta de plazas en escuelas infantiles y no pudieron destinar el dinero a otra finalidad, sino que tuvieron que devolver esos cientos de millones, ¿no? Por eso estas son las principales problemáticas, ¿no? Ceuta, en otras ocasiones, hemos estado acostumbrados pues, a que Europa diera unos fondos globales para Ceuta, Ceuta definiera las líneas estratégicas y ejecutara, pero en esta ocasión, para estos fondos, pues no ha sido así. También decir que ha habido muchas veces elevadas exigencias de cofinanciación. Pongo otro ejemplo que se vea claramente. Si de estos 82,6 millones de euros que nos dieron para fondos europeos, la ciudad tiene en fase para poder ejecutar a prueba un plan de vivienda, hubiera sido ideal que parte de esos fondos podríamos destinarlo importante al plan de vivienda. Solo se han podido destinar 800.000 euros. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. La finalidad de ayuda que daban a Ceuta para construcción de vivienda dentro de todos estos fondos solamente podían ser 800.000 euros. El resto se ha cofinanciado para una de las actuaciones, como es la de Huerta Tellez. Con lo cual, esto también, como digo, ha dificultado mucho a las comunidades el poder diseñar a medida lo que realmente se podía necesitar en el territorio. Y después también muy importante los plazos. Todas las convocatorias tienen plazos. Es cierto que el plazo genérico está siendo junio de 2026, en algunos casos se están ampliando a diciembre de 2026.
Pero claro, tener esos plazos también un poco marcados siempre y con las circunstancias que suelen generar, muchas veces pues no ayuda también a proyectos, sobre todo de gran envergadura y complejos, puedan finalizar dentro de lo que esté marcado. Decir también, bueno, que también se han destacado alguna serie de medidas. Estas son un poco más de carácter más técnico. Así nos lo han trasladado justamente del área de Procesa, que es la que lleva también la ayuda, sobre todo, de la gestión de los fondos. Textualmente, ¿no? Pues bueno, nos trasladan que ha habido una enorme burocratización de procedimientos específicos, sobre todo en los actos preparatorios para poder diseñar cualquier tipo de fondo. Ha habido complejidad con las herramientas nuevas y el tiempo que se ha tardado también en ponerlas en marcha, herramientas a través de digitales para elevar toda la documentación. También es cierto que cada ministerio establece su normativa, puesto que cada uno de ellos redacta reales decretos específicos para la gestión de cada una de las ayudas. Es decir, esa relación administración central con comunidades autónomas se realiza vía reales decretos individuales para cada una de las diferentes ayudas. Y en algunos de ellos, pues siempre, como muchas veces, tienen criterios que no han sido similares para todos, ¿no? También, bueno, y alguna serie más de cuestiones que son más de carácter técnico, pero bueno, son un poco, pues, algunos de los expertos, ¿no? En este caso nos trasladan, pues, dificultades que se han encontrado diferentes a otras situaciones en gestión de fondos europeos. Si hacemos una comparativa con el resto de territorios, bueno, a día de hoy, en cuanto a la ejecución, por así decirse, de las mismas, los datos que se han podido publicar en muchas conferencias y nos han trasladado, es que la media nacional de ejecución está en torno al 60% a día de hoy. Es cierto, todavía quedan unos meses, todavía un año entero para terminar muchos de los proyectos. Y bueno, en este caso decir, bueno, que en el caso de Ceuta, como he dicho, estamos ahora mismo en un 82,7% de esas medidas ejecutadas o en fase de ejecución. Y bueno, estamos, quiera que no, por encima, ¿no?, del dato ahora mismo de la media nacional, que, como digo, está aproximada a día de hoy en un 60%. Además, creo que hay que destacar que llegar a esta cifra del 82%, con una estructura administrativa mucho más reducida que el resto de comunidades autónomas. Esto lo pone en manifiesto, sobre todo, el esfuerzo realizado por los equipos de profesionales de las diferentes consejerías y, en especial, de Procesa, de la Consejería de Hacienda, porque con el esfuerzo y ese apoyo directo que han ido dando han sido los que han conseguido realmente, ¿no?, poder seguir avanzando y ejecutando toda esta gran cantidad de proyectos y toda esta gran cantidad de fondos europeos, y muchas veces con muchísimas dificultades, ¿no?, sobre todo administrativas y de carácter técnico, ¿no? Más que nada, en este caso, esta primera parte, bueno, contextualizar, ¿no? Bueno, que creo que Ceuta, dentro de esos porcentajes en los que todas las comunidades se están moviendo, creo que está cumpliendo en un escenario nacional, creo que complejo y exigente para todas las administraciones. Y destacar también, y así creo que hay que decirlo también, la magnífica, pues, coordinación, ¿no?, y facilidades que en muchas de estas ocasiones los diferentes ministerios nos han ido dando en cada una de las diferentes actuaciones para ir solventando entre ambos las diferentes problemáticas que nos hemos encontrado. Centrándonos ahora un poco en el caso del mercado de terrones específicamente. Bueno, en este caso es un proyecto que estaba enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hay que decir que era un proyecto que ya se tenía en fase de redacción de básicos, y esta ayuda no va enmarcada dentro de las diferentes ayudas que nos han dado el Gobierno en base a las diferentes conferencias sectoriales y ministerios. Esto era una convocatoria. Era una convocatoria que salió pública, donde cualquier comunidad podía presentar proyectos para coger financiación. Ceuta tenía este proyecto redactado, el de Terrones, con otro también del mercado central, y decidió, bueno, si podemos conseguir fondos y no tener que utilizar lo que ya está previsto en el propio plan de inversiones de la ciudad, pues bienvenido sea, ejecutamos con esos fondos del Estado y ahorramos ahí dinero para destinarlo a otro tipo de actuaciones. Sí es cierto que ya se manejaba que el plazo era corto. Este plazo, como digo, era mucho más corto que el normal de fondo europeo. La fecha estaba marcada a 31 de diciembre de 2024 inicialmente. De ahí que, a medida que se fuera avanzando en el proyecto, pues también se tomara la decisión el año pasado, y así se recogió en el plan de inversiones del año anterior, que ante el riesgo de no poder llegar a la ejecución de este proyecto, la ciudad volviera a asumir esa cuantía para conseguir o seguir el desarrollo del mismo. Este proyecto ha tenido muchas dificultades, es decir, algunas de las que, según los informes técnicos que se han ido emitiendo, ¿no? El proyecto era, como digo, era nuevo, es decir, estaba un proyecto básico redactado. Contaba plazos muy reducidos, como he explicado, ¿no?, hasta diciembre de 2024. Esto ya generó algunos retrasos antes de comenzar. La gestión administrativa vinculada a la plataforma, como ya he dicho anteriormente, bueno, también hizo que se retrasara bastante la puesta en marcha de comunicación a través de los fondos.
También hubo una serie de procedimientos cuando ha habido fases de contratación pública, como el mercado provisional y en la redacción de proyectos, que también hubo recursos administrativos que añadieron también nuevos retrasos. Y también decir que fue necesario diseñar, así lo conoció, un mercado provisional y afrontar también una serie de condicionantes urbanísticos, arqueológicos, que obligaron también a modificar el proyecto durante las diferentes fases, ¿no? Al final existía un riesgo, obviamente, de incumplimiento si no se alcanzaba el 60% de ejecución de este proyecto, y se tomó, por tanto, la decisión de incorporarlo con recursos propios, puesto que ya sí hemos iniciado el mercado provisional, se está ejecutando y está el proyecto de ejecución ya terminado, con los trámites urbanísticos que ya han finalizado hace escasamente un mes aproximadamente, pues continuar con una obra que al final creemos que es muy importante esa inversión, no solamente por el propio mercado, sino también lleva una urbanización importante de la zona. Hablamos de un proyecto de ejecución de 5 millones de euros que lleva una plaza y una zona peatonal justo encima de donde iría el nuevo mercado, con lo cual una actuación que creemos que es muy importante de cara a todo el entorno de la barriada. Por hacer un resumen y por ir un poco finalizando esta primera intervención, decir que la mayor incidencia de estos retrasos ha venido derivado, como digo, de actuaciones técnico-administrativas. Primero, una exclusión de la primera empresa propuesta como adjudicataria. Hablamos del mercado provisional, que es la primera fase que se ejecutó. Tener que hacer los estudios, emisión de informes para poder proponer la segunda adjudicataria, algunos recursos presentados también a la plataforma. En definitiva, todo esto nos llegó a una situación en la que a 28 de enero de 2024 la situación era la siguiente, que es donde un poco ya valoramos qué hacer, ¿no? Teníamos un proyecto ya básico terminado. El mercado central, que era otra actuación integrada dentro de la misma, sí se ha ejecutado y se terminó, unos 400.000 euros aproximadamente, una actuación que se hizo en el mercado central. El mercado provisional a esa fecha estaba a punto ya de adjudicarse y, como decía, el nuevo de Terrones en fase ya del proyecto pues terminado para revisión. Como digo, este proyecto tiene una ejecución de 5.049.000. La ciudad ya tenía que cofinanciar, antes de tener que devolver parte de esos fondos, 3.161.000, es decir, más del 50%. Señor Ramírez, le ruego que termine, porque es que si no... Sí, termino, presidente. Sí. En definitiva, como digo, ya tuvo que cofinanciar la ciudad esa actuación anteriormente y lo que decidió, pues, aportar el resto de lo que faltaba al objeto de finalizar. En definitiva, y para terminar, un proyecto, como digo, que el Gobierno considera que es muy importante, tiene muchas trabas en el camino de trámites burocráticos y técnico-administrativos, pero como consideró que es importante para la barriada, decidió afrontar la parte que quedaba por financiar y continuar con la ejecución como se está haciendo a día de hoy. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez, por haberse ajustado al tiempo. Señor Guerrero, tiene usted 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco, señor Ramírez, en primer lugar, que haya venido a dar la cara voluntariamente y comparecer para dar las explicaciones pertinentes de su no gestión. Es usted el primer consejero del Partido Popular que lo hace y, como le he dicho antes, se lo agradecemos. Hoy comparece usted aquí en esta Asamblea por un hecho que no es menor. La ciudad ha perdido 3,8 millones de euros destinados a la renovación del mercado de Terrones por dejar pasar unos plazos administrativos. Y conviene decirlo con claridad desde el principio. No estamos ante un simple error burocrático, estamos ante un fracaso de gestión. En una ciudad como Ceuta, donde cada euro cuenta y donde las oportunidades de inversión no sobran, perder casi 4 millones de euros no es una anécdota administrativa, señor Ramírez, es una irresponsabilidad política. Los plazos no aparecen de repente, los plazos se conocen en el momento en que se concede una subvención. Por tanto, si se ha dejado pasar el tiempo, pues no ha fallado el calendario, ha fallado el Gobierno. Desde el Partido Socialista queremos saber qué ocurrió exactamente. ¿Quién era responsable del seguimiento de ese expediente? ¿Existían informes periódicos de control? ¿Se advirtió del riesgo de incumplimiento? ¿Se intentó solicitar prórroga? ¿Desde cuándo sabía la Consejería que el plazo expiraba? Porque si nadie avisó, estamos ante una grave falta de control interno. Y si alguien avisó y no se actuó, estamos ante una negligencia política. No vale escudarse en cuestiones técnicas, lo técnico depende de lo político, gobernar es prever, organizar y supervisar. Para eso están los responsables públicos. Cuando las cosas salen bien, el Gobierno se atribuye el mérito. Cuando salen mal, no puede buscar un funcionario al que culpar. La responsabilidad política no se delega y no prescribe con un informe. Pero además, señor consejero, aquí no hablamos solo de números, hablamos del mercado de Terrones, hablamos de comerciantes, de autónomos, de empleo, de revitalización urbana. Hablamos de vecinos que llevan años esperando una actuación que modernice ese espacio y dinamice la zona. ¿No han perdido ustedes un expediente?
Han perdido la oportunidad para la ciudad y para quienes viven de su pequeño negocio día a día. Y ahora nos dicen que no pasa nada, que el dinero se sacará del presupuesto de la ciudad. Es decir, lo que era financiación europea, recursos que venían de afuera y que no suponían coste para nuestras arcas, ahora pretenden cubrirlo con fondos propios. Lo que era una inversión financiada externamente se convierte en un esfuerzo que tendrán que asumir todos los ceutíes. Y la pregunta es evidente, ¿de dónde van a detraer esos casi 4 millones de euros? ¿Qué partida se va a recortar? ¿Qué inversión se va a aplazar? ¿Qué servicio público va a verse afectado? Porque el presupuesto de la ciudad no es infinito, como ustedes bien saben. Es un presupuesto ajustado, con necesidades sociales importantes y con retos estructurales que todos conocemos. Perder fondos europeos no es solo perder una subvención, es obligar a la ciudad a elegir entre proyectos. Es tensionar aún más unas cuentas públicas ya comprometidas. Es convertir un recurso que venía a sumar en un problema que obliga a restar. ¿Asumen ustedes la responsabilidad política por esta pérdida? Porque esto, señor Ramírez, no es un error solo de la consejería que usted dirige, es un error de la consejería que dirige la señora Chandiramani, la señora Bencina, que en mayo de 2025 hace una entrevista en la televisión pública vendiendo a bombo y platillo un proyecto que ya se sabía que estaba muerto. También es Procesa, que es una sociedad pública para gestionar este tipo de ayudas europeas, ya que usted lo ha mencionado antes, y también es culpa del Consejo de Gobierno. Es que han sido todos ustedes en conjunto incapaces de impulsar este proyecto. Ahora bien, le pregunto, ¿habrá alguna consecuencia interna? ¿Qué garantías ofrece para que no vuelva a ocurrir? Porque lo verdaderamente preocupante no es solo lo que ha pasado, sino la sensación de falta de control en la gestión de fondos públicos. Señor consejero, gobernar no es anunciar solo proyectos en rueda de prensa, porque si nos vamos a la prensa, hoy nos desayunamos una entrevista donde dice: el Gobierno defiende hoy la gestión rigurosa y responsable, bueno, esto está bien prensa, responsable de los fondos europeos. Mire, calificar de rigurosa y responsable la gestión de los fondos europeos, en este caso, es política ciencia ficción, señor Ramírez. Luego hay otro encabezado dentro del artículo que dice complejidad técnica y administrativa. Pues mire, ustedes tienen la obligación de saber estas dificultades técnicas y administrativas, ya que ese es su trabajo. Básicamente, después de leer el artículo de hoy en prensa, pues lo mejor que le ha podido pasar a Ceuta, según ustedes, pues, es perder casi 4 millones de euros, señor Ramírez. Lo venden como un logro el que se haya. Es que va a haber que darle las gracias por haber perdido los 4 millones de euros. Quisiera concluir recordándoles que han estado ustedes vendiendo humo durante 25 años. No sé si se marcharán ustedes en 2027, pero desde que entraron hasta 2027 no han dejado ustedes en esta ciudad ni un solo mercado nuevo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Cifuentes, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. El 30 de septiembre de 2025 se afirmó en este pleno, en clara alusión a nuestro grupo, a Vox, que la ciudad debía salvarse de que determinadas formaciones asumieran responsabilidades de gestión. Hoy la realidad nos obliga a reflexionar sobre esta afirmación, porque por primera vez en estas dos últimas legislaturas comparece un consejero para dar explicaciones sobre un asunto de enorme gravedad. Y lo hace de manera voluntaria, solo después de que la oposición anunciara su intención de solicitar formalmente su comparecencia. Lo ocurrido no es menor. Estamos hablando de la devolución de 3,8 millones de euros de fondos europeos por no haber ejecutado las obras del mercado del Mixto. Desde el año 2024, este grupo ha venido alertando, tanto en este pleno como ante los medios de comunicación, de los retrasos acumulados y de las consecuencias que tendría no cumplir dichos plazos. En junio de 2024 ya preguntamos en qué situación se encontraba la rehabilitación de dicho mercado. Se nos respondió que el proyecto estaba integrado en una actuación financiada en parte con fondos europeos y en parte con fondos propios, que el mercado provisional avanzaba y que en paralelo continuaba el expediente de contratación del nuevo mercado, el cual transformaría el entorno con un equipamiento moderno y una plaza pública. Sin embargo, agosto pasó y se nos produjo el avance y no se produjo el avance que tanto se anunciaba. En septiembre de 2025 volvimos a preguntar, ante la incertidumbre generada por las noticias que apuntaban a problemas de financiación.
advertimos expresamente del riesgo de perder los fondos europeos y de la situación precaria de los concesionarios. Se reconoció entonces la demora en la obra, se explicó la existencia de problemas con la acometida eléctrica y se señaló que era necesario un estudio de detalle derivado del nuevo planteamiento urbanístico. Se admitía, por tanto, que existían condicionantes técnicos y administrativos que afectaban al calendario. En noviembre solicitamos información específica sobre la acometida eléctrica del mercado provisional y la respuesta fue que se llevaba meses esperando su ejecución. Mientras tanto, el tiempo seguía corriendo y los plazos europeos no se detenían. Llegamos a 2026 con un resultado más que evidente. La ciudad pierde 3,8 millones de euros de financiación europea que este grupo había advertido en 2 ocasiones que estaba en riesgo. Y el propio plan de inversiones sitúa ahora la ejecución del mercado en 2028 o 2029, consignando en 2026 únicamente 100.000 euros. Se trata de un proyecto del que se habla desde el 2019 y que, según la planificación actual, no verá la luz hasta dentro de varios años más. El expediente de la actuación integral nunca llegó siquiera a fase de contratación pública. No es un problema de Bruselas, es un problema de planificación interna, señor consejero. Surgen preguntas inevitables. Si se sabía que el proyecto requería un estudio de detalle y que los plazos eran ajustados, ¿por qué se presentó a una convocatoria europea sin garantizar previamente su viabilidad temporal? ¿Se realizó un análisis de riesgo previo? ¿Se advirtió internamente del peligro de incumplir dicho calendario? ¿Se informó al consejero de Gobierno del riesgo real de perder la financiación antes de que expirara dicho plazo? Estas cuestiones no son retóricas, son esenciales para determinar si ha existido una gestión diligente. Este asunto no afecta únicamente a un área concreta. Hacienda tiene la responsabilidad del seguimiento presupuestario y de las inversiones cofinanciadas. Otra consejería ostenta la competencia material en materia de mercados. Fomento ejecuta las obras. Si se pierden fondos, ha fallado la coordinación política. Por tanto, ¿existió un informe de seguimiento desde Hacienda alertando del riesgo? ¿Se adoptaron medidas extraordinarias para salvar la financiación? ¿O simplemente se dejó transcurrir el tiempo hasta que el plazo venciera? Se afirma ahora que la ciudad asumirá el proyecto con fondos propios. Esa decisión no es neutra. Sustituir 3,8 millones de financiación europea por recursos propios implica detraer fondos de otras inversiones. ¿En qué sección presupuestaria está ahora imputado el proyecto? ¿En qué programa? ¿En qué capítulo? ¿Qué anualidades contempla el plan de inversiones? ¿Se ha realizado una modificación de crédito? La transparencia exige concreción. Hoy, más que nunca, exige concreción. La responsabilidad política no se mide por la intención, sino por el resultado. Y el resultado es que no se han ejecutado los fondos europeos. Se pierde financiación, se retrasa un proyecto estratégico y se reprograma su ejecución hasta 2028. Ante esta situación, cabe preguntar, ¿se asume alguna responsabilidad política, señor consejero? ¿Se ha abierto una evaluación interna? ¿Puede afirmarse aquí que no ha existido incumplimiento de las obligaciones de gestión y justificación exigidas por la normativa de subvenciones? Lo que se solicita es sencillo y razonable. Un calendario cierto. ¿Cuál es la fecha de aprobación definitiva del proyecto? Sería otra cuestión importante. ¿Cuál es la fecha de licitación? ¿Cuál es la fecha de adjudicación? ¿Cuál es la fecha de finalización? Fechas concretas que permitan a los vecinos saber cuándo será una realidad el mercado del mixto. Fechas concretas. Este mercado no es un expediente administrativo más. Es una infraestructura estratégica para una barriada concreta. Es una inversión anunciada durante años. Es una financiación europea que no se ha ejecutado. Es un proyecto que ahora se desplaza varios años en el tiempo. La cuestión es muy clara, señor consejero. Ha existido una mala planificación que ha costado 3,8 millones a esta ciudad. 3,8 millones a esta ciudad. Otra pregunta importante, no evidente, sería preguntar, ¿alguien va a asumir esta responsabilidad? ¿Quién?
Además, el próximo 31 de marzo debería concluir la obra de La Sirena, tras haber sido ya programada desde el 31 de diciembre. ¿Se cumplirá esta vez el plazo comprometido o volveremos a encontrarnos con nuevas prórrogas y nuevos riesgos financieros? Se esperan respuestas concretas, señor consejero, verificables, acompañadas de un compromiso firme con la planificación rigurosa y la correcta gestión de los recursos públicos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Cifuentes. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Bien, lo cierto es que el señor Ramírez comparece hoy aquí para explicar, al fin y al cabo, la incompetencia o la inoperancia sobre los fondos públicos de este Ejecutivo, pero si es por solicitar comparecencia, podríamos haber solicitado una centrada en el mercado central, para la redundancia, otra en el mercado de Jadú, otra en Barriada, y así podía estar compareciendo este Ejecutivo una, otra y otra vez. Si lo que queremos, al fin y al cabo, es que esta comparecencia no sea solo para explicarnos a los que estamos aquí sentados cuáles son las causas, porque efectivamente podemos preguntarles a ellos directamente y es para que la ciudadanía se informe, pues vamos a intentar hablar claro a la ciudadanía. Señor Ramírez, usted de los 15 minutos al final que ha estado hablando, 2 se lo ha dedicado, 2, por exagerar, se lo ha dedicado al mercado del mixto. El resto nos ha contado aquí una retaíla de generalidades que no sabemos a cuento de qué. Después dice que no se quiere excusar. Pues ha sonado a excusa. Ha sonado mucha excusa. Y al final decirnos que se ejecuta más del 80%, pero el resto se devuelve, eso tampoco nos es un consuelo. Decirnos que es que en el resto de comunidades también pasa, eso no es un consuelo para hablar de la inoperancia y la incompetencia, volvemos a repetir. El mercado del mixto, la necesidad de su remodelación no es nada nuevo, pero volvemos a repetir, igual que el mercado central, que si le quiten todo el material que lo sostiene, corre el peligro de derrumbarse. El de Jadú, que tiene prácticamente cada vez más concesionarios cerrados, no es nada nuevo. El del mixto llevamos años los vecinos exigiendo su remodelación y advirtiendo de que ese mercado va a morir. No sabemos tampoco, porque usted además calificó este proyecto como estratégico. No sabemos si la estrategia era devolver los fondos y dejar morir ese mercado, al igual que tiene pinta que quieren ustedes después proceder con el de Jadú y con el del centro, tal y como están llevando las cosas. No sabemos si a eso se refería con estratégico, pero lo cierto es que no han resuelto y no han ejecutado absolutamente nada. Usted habla de causas técnico-administrativas. En el informe se habla de causas político-técnicas. Porque habla de causas políticas técnicas, señor Bernabé. Sí, mire, tanto en el ámbito de las decisiones políticas como de los técnicos asignados a su proyecto. Eso viene en el informe, no nos lo hemos inventado. Viene, pero es que lo mejor es que además, básicamente, una de las excusas es culpar a los concesionarios. Eso ya es apaga y vámonos. ¿Ustedes qué pretendían? ¿Que los concesionarios cerraran mientras que se ejecuta ese proyecto y se quedaran tan anchos y se fueran a sus casas? ¿Quién iban a mantener a esas familias mientras? ¿El Ejecutivo? Porque aquí habla de que otra de las causas de retraso es porque los concesionarios dijeron que no van a cerrar mientras que se lleva a cabo el proyecto. Pues evidentemente, ¿qué familia quiere cerrar lo poco que saca de ese negocio para que ustedes ejecuten una obra que además, conociendo que aquí nos conocemos todos, las obras que comienza el Ejecutivo nadie sabe cuándo acaban? A lo mejor cuando comienza sí, pero cuando acaban no lo saben ni ustedes. ¿Cómo no iban a tener presente que tienen que buscarle una alternativa mientras tanto? ¿Cómo lo ponen aquí como una de las excusas? Es que de verdad que no hay por dónde cogerlo. Y hablan ustedes de 3 soluciones. 2 de ellas es utilizar fondos propios de la ciudad, que, como han dicho el resto, efectivamente, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Porque cada vez que hablamos aquí de los presupuestos, cada vez que hemos intentado desde la oposición que los presupuestos tengan dinero para determinadas causas, nos dicen que no hay, que está ajustado, que está apretado, que no hay dinero para nada, y ahora resulta que ustedes pueden sacar más de 3 millones, no sabemos de dónde. No sabemos de dónde. O sea, cuando ustedes
no ejecutan como deben. Pueden sacar dinero del presupuesto cuando el resto solicita para causas que aún no se están llevando a cabo y causas justas y sociales, el presupuesto ajusta y no hay dinero. No sabemos. Señor Ramírez, tiene usted que responder a muchas preguntas, pero también le decimos que es que las preguntas deberían de ser sobre todos los mercados. Ahora no estamos centrando en el del mixto, pero debería de ser sobre todos los mercados. Además, otra de las soluciones era un lavado de cara. Es que lo pone lavado de cara. Sabemos que ustedes están acostumbrados a parchear y efectivamente a darle lavado de cara a las cosas. Pero que en el mercado del mixto una de las soluciones sea un lavado de cara, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo funciona después con un lavado de cara? ¿Con una pasadita de pintura y que funcione? No, hombre, y lo ponen ustedes aquí, claro, no lo inventamos desde el movimiento. Sabemos también que ustedes están acostumbrados a ejecutar, a funcionar a golpe de decretos de urgencia, de emergencia. Lo hicieron con el mercado central y así está. Un parche por aquí, un parche por allá y ese mercado, ya le digo que si además retiran todo el material que lo sostiene, corre peligro de derrumbarse. Ustedes están acostumbrados a utilizar los decretos de emergencia para llevar a cabo obras que ustedes consideran de urgencia o de emergencia y es por la dejadez de 25 años. No es ni urgencia ni emergencia. De todas formas, a ver si usted nos puede responder a una serie de preguntas. ¿Cuántos concesionarios siguen abiertos al público a día de hoy? Conociendo todas las dificultades que se han presentado, porque no les han planteado, por ejemplo, si era uno de los problemas el tener que hacer un mercado alternativo, construir, un traslado provisional, en tanto en cuanto se construye un alternativo, que esos concesionarios pasarán un tiempo a Jadú, que hay muchos cerrados en esa zona. De las soluciones que propone el informe, ¿por cuál han optado ustedes y por qué motivo? ¿Se han llevado a cabo ustedes, como hemos dicho, al final un plan encubierto para dejar morir este mercado y después el resto? ¿Cómo piensan gestionar este asunto? Sí, para los concesionarios no es tan gracioso. ¿Cómo piensa hacerse cargo de los costes económicos? ¿Ha dicho ya cuánto dinero va a utilizar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Qué impacto económico va a suponer en la ciudad? ¿Quién va a asumir las responsabilidades de la pérdida de estos fondos? ¿Cuál es el porcentaje real de ejecución del proyecto a fecha de hoy? Y, en resumen, señor Ramírez, este proyecto que usted calificó de estratégico, ya le decimos que la estrategia, si no lo puede confirmar, no sabemos cuál es. Si la estrategia era devolver ese dinero de fondos, que además ustedes siempre se han vanagloriado de los fondos que han sabido utilizarlos perfectamente, que desde Procesa los gestionan de una manera excepcional, y últimamente están demostrando todo lo contrario y no solo con el mercado del mixto. No sabemos tampoco qué les está ocurriendo, que han pasado de gestionar estupendamente los fondos europeos a últimamente estar en la línea muy fina de tener que devolver esos fondos y de casi no poder llevar a cabo esos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor Ramírez, el hecho de que se pierdan fondos europeos siempre necesarios por una evidente negligencia en la gestión es en sí mismo algo grave, gravísimo y lamentable. Pero esto no es lo peor en este caso, señor Ramírez. En este caso, que ni es, como usted bien ha reconocido, ni será el último. Ni será el último. Y digo esto porque, por la información que tenemos, parece que hablamos de lo que va a ser la tónica habitual de aquí a final de legislatura. Vamos que lo que va a pasar, lo que va a suceder es que lo que ha pasado con el mercado de terrones se va a convertir en costumbre, como todo lo malo que sucede en Ceuta, señor Ramírez. Ahora bien, lo que es realmente llamativo es que hablamos de lo que ya podría denominarse como la gota que ha colmado el vaso, como el síntoma concluyente de la decadencia en el que se ha instalado el régimen del señor Vivas. El modelo de gestión del presidente está agotado y agonizando.
Nada, repito, nada va como es debido. Después de 25 años, ustedes han conseguido colapsar el funcionamiento de la institución hasta un nivel que provoca vergüenza propia y ajena. Decía usted trabas técnico-administrativas, señor Ramírez. Cada vez hay más empleados y más recursos y, sin embargo, cada vez se hace menos. La estructura administrativa está absolutamente bloqueada. Los consejeros, centrados más en salvar su propio pellejo frente a los medios de comunicación, se han terminado por rendir. Y en la cúspide, el presidente, otrora efervescente agitador e instigador de acciones y actuaciones, convertido ahora en alguien que solo se preocupa de las adulaciones, el folclore y la propaganda, convertido en una víctima de sus propias decisiones que han llevado a la institución a un nivel de inoperancia insultante. Son ustedes, señoras y señores del Gobierno, incapaces de cumplir un solo puñetero acuerdo plenario, incapaces de poner en marcha una sola iniciativa, incapaces de gestionar un solo proyecto, incapaces de llevar a cabo una mísera obra. Eso sí, para lo que sí son perfectamente capaces es para regar de dinero público a cómplices políticos y empresas amigas. Para eso son absolutamente eficientes. Hay que reconocérselo, señor Ramírez. Miren, lo malo no es que se les hayan pasado los plazos para ejecutar una inversión. Lo realmente grave es que no les importa lo más mínimo. De hecho, usted, consejero, y tengo que negárselo, hoy no comparece aquí de manera voluntaria. Se lo niega a usted y al señor Guerrero. Usted aquí no comparece de manera voluntaria. De hecho, cuando el PSOE solicitó públicamente al consejero comparecer, usted dijo ante los medios de comunicación que no. Y fue entonces cuando Ceuta ya se ofreció al Partido Socialista para obligarle a comparecer, consiguiendo luego en esta asamblea los números necesarios para ello. Se lograron esos números y entonces usted dijo, vale, pues voy. Obviamente, eso no tiene nada de voluntario. Eso no tiene nada de voluntario. Por favor, no tome a la gente por idiota. Usted no quería dar ninguna explicación porque ustedes sienten que no tienen que dar explicación a nadie. Ustedes, confiados en que su mayoría será eterna, ya sea comprando votos o volviendo a pactar con Vox si es necesario, confiados en que nunca se les va a hacer pagar la factura de su desidia en términos electorales, han perdido cualquier sentido de la responsabilidad y, desde luego, toda sensibilidad social. Desde su altanería y prepotencia, señor Ramírez, le infligen un daño a esta ciudad que comienza a tener tintes de irreparable. No se puede hacer lo que están haciendo. No se puede gobernar desde la decadencia extrema. He dicho al comienzo de mi intervención que, en base a la información que tiene mi grupo político, lo que ha sucedido con el mercado de terrones no es ni va a ser el único caso. Y es por ello que hoy le pregunto, en primer lugar, al margen del dinero que debemos devolver, ¿cuánto dinero nos ha costado este tufo? Segundo, ¿cuántos proyectos más se han perdido por su negligencia? Proyectos, no subvenciones, proyectos. ¿Cuántos proyectos más prevén ustedes que vamos a perder por su negligencia? ¿A cuánto asciende la cantidad total que hemos tenido que devolver? ¿Cuánto más se prevé que vamos a tener que devolver? Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Terminado el turno de intervenciones de los grupos políticos, tiene la palabra por 15 minutos el señor consejero. Gracias, presidente. Sí, por ir contestando a las cuestiones, ¿no?, que se han planteado por los diferentes grupos en este turno de intervención. Bueno, en primer lugar, señor Guerrero, decirle que agradezco el tono, ¿no?, de su intervención. Decirle que, ya comenté anteriormente, ¿no?, este ha sido un proyecto que se ha encontrado con muchísimas dificultades de todo tipo, ¿no?, desde su inicio. Cuestiones urbanísticas que fueron surgiendo una vez redactado el proyecto de ejecución,
también cuestiones arqueológicas, también la decisión del Gobierno de ejecutar un mercado provisional. Eso suponía pues redacción de proyectos de nuevo de ejecución, financiación y licitación, adjudicación. Como le digo, ha sido un expediente que ahí está. Es decir, es que no son cuestiones que yo pueda decir aquí y no estén documentadas. Es que se puede acceder al expediente administrativo y se ve que cada vez que ha habido un inconveniente, el Gobierno ha actuado para intentar solventarlo. Y ahí la realidad es la que tenemos a día de hoy, que ahí queda demostrado. Es un proyecto que si en el inicio, ante tantos inconvenientes, hubiéramos considerado que no era importante para la ciudad, lo hubiéramos desechado. Y no ha sido el caso. Es decir, a día de hoy hay un mercado provisional terminado y ejecutado. Está ahora mismo en ejecución un problema que es añadido adicional sobre la acometida eléctrica del mismo, que termina durante este mes. Y en ese momento, desde el área de Sanidad y Asuntos Sociales, harán el traslado de los concesionarios y comenzaremos con el proyecto terminado de ejecución del nuevo mercado de terrones. Es decir, durante todas las fases en este proyecto, el Gobierno ha ido pues actuando, ¿no?, de manera continua, cada vez que nos hemos encontrado un inconveniente, y en ningún momento hemos decidido o hemos dicho, mira, no, esto tiene tantos inconvenientes que creemos que no se puede ejecutar, sino que hemos continuado y así seguimos y así lo vamos a hacer hasta que el mercado sea una realidad. ¿Que se podría plantear si fue acertado o no la decisión de acudir a la convocatoria pública para poder tener estos fondos? Bueno, pues si lo analizamos a día de hoy, pues sí, efectivamente. Es más, me puedo adelantar, iríamos mucho más avanzados si no hemos ido a la convocatoria pública, por la de trámites y documentación que hemos tenido que aportar. Pues sí, o sea, hemos dejado el expediente tal y como estaba en el año 2000, creo que era 2022, porque esto no es nuevo, esto es del año 2022, donde la ciudad iba a ejecutar este proyecto, puesto que así lo redactó en la anterior legislatura, el proyecto básico, pues seguramente hoy tenemos una situación mucho más avanzada que la actual. Pero bueno, llegamos al momento inicial donde se anunciaban los fondos europeos, que han sido una oportunidad y son una oportunidad para todas las comunidades. Salía esta convocatoria específica sobre comercio. Teníamos este proyecto, como digo, ahí pendiente de ejecutar y se decidió pues buscar esta financiación, que después hemos encontrado muchísimos inconvenientes, muchísimos, y lo digo y lo comento, ¿no? Además, no son excusas políticas, son muchas de ellas desde el punto de vista pues técnico, administrativo y cuestiones que nos hemos ido encontrando, y el Gobierno está para intentar solucionarlas, y es lo que hemos ido haciendo paso a paso. ¿Que eso al final nos ha obligado a no llegar a los plazos que nos marcaban? Pues sí, efectivamente. ¿Que la decisión ha sido buscar financiación propia para poder ejecutarlo? Sí, pero no se ha hecho ahora. Es decir, es que esta financiación está recogida en el plan de inversiones del año anterior. Como digo, esto no es nuevo. Esa decisión ya se aprobó en este pleno de la Asamblea cuando se votó el presupuesto del año anterior, donde creo que ha sido el Grupo Vox, lo ha comentado, había financiación que llegaba hasta 3 anualidades, se retrasaba mucho el proyecto y venía recogida. ¿Qué hora ha surgido la cuestión? Puesto que se procedió, creo que ha sido este año, a la devolución de esa cantidad. Sí, pero que bueno, que es un proyecto, como digo, igual la decisión que no fue acertada fue llevarlo a esa convocatoria pública, pero bueno, en ese momento se consideraba que era algo que podía ser beneficioso porque podía aliviar también el presupuesto de inversiones de la ciudad. Y bueno, señor Herrero, también decirle que, a ver, ha hecho usted alusión a una entrevista, yo no doy ninguna entrevista en ningún medio de comunicación. Hoy hay un pleno que tenemos aquí de comparecencia sobre este tema y supongo que algún medio habrá informado sobre el mismo, pero yo no doy ninguna entrevista. Otra cosa es la opinión que puede dar el medio sobre la gestión o no de esta ciudad, sobre los fondos europeos, pero entrevista ninguna. Tampoco vamos aquí ahora a condenar a lo que diga o no un medio de comunicación o un periodista, ¿no?, concretamente sobre esta cuestión. Después, decir también, al Grupo Vox, comentarle que efectivamente, decir que este proyecto, bueno, lo ha comentado, ¿no?, muy parecido a muchas de las cuestiones ya se han planteado otros grupos, pero es un proyecto que se recogió en su momento en el plan de inversiones 23-27, es un plan de inversiones que tiene una duración de 4 años, como bien se conoce, que inicialmente no aparecía el importe, puesto que, como digo, se acudió a esta convocatoria y posteriormente pues tuvo que reflejarse, puesto que ya se veía que con lo que había previsto, que había que hacer y ejecutar, pues no íbamos a llegar al mismo. Pero, como digo, consideramos que sigue siendo una actuación muy importante, de ahí que no hayamos dejado de actuar en ella en ningún momento, ¿no?, y que a día de hoy tengamos ese mercado pues provisional. Decir también que, en total, por lo que me trasladan, hay unos 18 concesionarios en la actualidad, que se están en contacto, obviamente, con la Consejería de Sanidad para todas las gestiones que hay que hacer y las que se han ido realizando. Y bueno, y decir ahí que bueno, que esperemos, como digo, que la misma se pueda realizar.
Fecha de licitación del anterior. Bueno, el estratégico está ejecutado, por lo que tratan, al 100%, pendiente de ejecutar un contrato adicional que ha tenido que realizarse para la acometida eléctrica, que estaremos justo en fase de ejecución. Y el nuevo, pues una vez ya finalizado el trámite urbanístico, que fue el estudio de detalle con las exposiciones públicas que así conlleva, pues a continuación es pues tramitar el expediente ya de licitación pública de la construcción del nuevo mercado. Lo que sí vamos a hacer, que así la consejera me trasladó en su momento, es que hasta que no comencemos esa demolición del actual, obviamente intentaremos no trasladar a la gente, a los profesionales, salvo que los concesionarios prefieran trasladarse. Eso es una opción que lo valorarán con los concesionarios para decidirlo o no. Respecto al grupo MDIC, bueno, es el total de concesionarios que hay en la actualidad. Es cierto que abiertos hay bastantes menos, por lo que me trasladan, pero unos 18 aproximadamente. Decirle también que la decisión que se adoptó sobre hacer el profesional, efectivamente, no estaba recogida en el proyecto anterior. Es decir, fue una decisión que se adoptó a medida que íbamos a comenzar a tramitar el expediente del nuevo proyecto. Se decidió, hablando con los concesionarios, poder trasladarlos a un provisional mientras, y bueno, un proyecto que se ejecutó con posterioridad. Es decir, se tuvo que sacar y licitar y adjudicar, puesto que técnicamente tampoco nos dejaban que se hiciera en el mismo proyecto grande, ¿no?, sino que tenía que hacerse de manera separada, y eso pues son al final pues 2 licitaciones públicas independientes, y es mucho más tiempo, y que es lo que también nos ha pasado en el mismo, ¿no? Decirle que habla usted de las consejerías. Aquí esto es una actuación al final del Gobierno, ¿no? Y creo que la gestión de cuestiones tan importantes como son estas concretamente de esta inversión, yo creo que al final todo el Gobierno participamos de alguna manera, ¿no? De manera pues conjunta. Como digo, es un expediente además que si nos podemos analizar, prácticamente ha tocado casi el 100% de las consejerías en algún momento, ¿no? Por ir solventando pues todas estas problemáticas que nos hemos encontrando y como decimos muchas veces, ojalá, ¿no? Ojalá muchos de los trámites que son obligatorios hacer y los tiempos que llevan podrán ser más rápidos, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de un estudio de detalle. Parece, por lo que me trasladan siempre, la figura urbanística parece ser la más sencilla, ¿no?, de todas las que hay, pero esto se lleva un año prácticamente. Un estudio de detalle, pues por muchas cuestiones, ¿no?, que al final la norma, por garantías también frente a terceros, es la que establece, ¿no? Como digo, igual la decisión correcta hubiera tenido que ser no haber acudido a la convocatoria y seguir la tramitación. Se pensó que era una medida de poder aliviar la financiación de un proyecto que se tenía en fase de básico, pero después hemos tenido muchísimos problemas. Y, señor Mustafa, bueno, obviamente no estoy nada de acuerdo, ¿no?, con su discurso. Yo creo que este Gobierno, no, sino los gobiernos anteriores, que han hecho una ejecución muy eficiente, y creo que a Ceuta la gestión concreta de fondos europeos nos ha dado un cambio radical a lo que es la ciudad, en todos los sentidos, en viales, nuevas infraestructuras, nuevos equipamientos. Yo creo que eso no hace falta tampoco ni siquiera entrar en detalle, creo que es una realidad totalmente palpable. Y en estos fondos igual, es decir, les he dicho anteriormente, la media de ejecución de estos fondos europeos a día de hoy en todo el territorio está en torno a un 60%, Ceuta la tiene a día de hoy en un 82,7%. Creo que el dato, si lo analizamos en comparativa, creo que es bastante positivo. Y sobre la propia convocatoria específica, lo mismo que he dicho al otro del grupo. Ahí está el expediente, se puede ver todos los pasos que hay. En ningún momento se ha quedado parado el expediente en todos los inconvenientes que no hemos encontrado. Siempre hemos intentado avanzar y dar una solución y decirle que seguimos considerando que la actuación es importante y, por tanto, continuamos con la ejecución de la misma, ¿no?, con el objetivo de que pueda estar finalizada pues lo antes posible. Es una zona, además, que no solamente lleva a la actuación la remodelación del mercado, haciéndolo de manera diferente, más moderno, más atractivo, sino que lleva una actuación importante de urbanización. Es decir, lleva una plaza en la parte elevada para la barriada, lleva también la peatonalización de algunos de los viales. Es decir, es una actuación que, aparte de renovar el mercado, es una actuación importante para el desarrollo del entorno de toda esa barriada. Y, por último, nada más decirle, en este caso, también me ha dicho el señor Mustafa, yo no dije en la comparecencia pública que no. Es decir, la cuestión fue la siguiente. Yo intervine como portavoz del Consejo del Gobierno, cuando terminé un Consejo de Gobierno, como suele hacer todas las semanas, todos los martes. Me hicieron una pregunta relativa a esta cuestión. Yo expliqué, no con tanto detalle, obviamente, pero sí expliqué
las consecuencias de la devolución de estos fondos, de la problemática que tenía el mercado de terrones. Lo expliqué en esa rueda de prensa. Lo único que la segunda cuestión que se me planteó era que se iba a hacerlo al Pleno de Asamblea y dije que en principio pues no lo veía a lo mejor necesario, ¿no?, hacerlo en el Pleno de Asamblea, pero señor Mustafa, pero porque esa comparecencia pública la estaba haciendo ahora mismo allí, cuando me preguntaron sobre esta cuestión, ¿no?, porque el Grupo Socialista la había planteado. No es que dijera me niego a dar explicaciones, no, las explicaciones se dieron y públicamente. Otra cuestión que en ese momento dijera, bueno, a lo mejor en el Pleno igual no es necesario, o incluso dije, bueno, igual con la interpelación durante este mes puede ser que el señor Guerrero lo plantee en el Pleno. Fue lo que dije en mi respuesta, pero no dije, me niego a venir aquí a explicar esta cuestión. No fue así la cuestión y quería también pues que quedara aclarado. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Iniciamos un segundo turno de intervenciones con 5 minutos para cada grupo, que cerrará el señor consejero con otros 5 minutos. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, voy a ser muy breve, señor Ramírez. Después de escuchar sus dos intervenciones, no me queda más que felicitarle y agradecerle el haber perdido casi 4 millones de euros, haber retrasado un barrio completo e hipotecarnos en un futuro próximo con casi 4 millones de euros, lo que podría haber salido gratis a las arcas públicas. Enhorabuena, señor Ramírez, por su gestión y, sobre todo, por su autocrítica. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Cifuentes, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señor consejero, su comparecencia hoy aquí, voluntaria o no, creo que ha sido más bien no voluntaria, solicitada por los grupos. No le ha servido de mucho porque no ha satisfecho por lo menos los intereses de mi grupo, de Vox Ceuta, ni creo que tampoco a los vecinos que le están escuchando. Usted alude a problemas técnicos, administrativos, urbanísticos, arqueológicos, pero eso son cuestiones que a los vecinos creo que no le importan. A los vecinos le importan los 3,8 millones que se han perdido, que no ha contestado usted de dónde los van a sacar. ¿De dónde los van a sacar? De eso no ha contestado usted nada. No es una explicación que los vecinos se merezcan. Hacer alusión a problemas técnicos, administrativos, urbanísticos, arqueológicos, que tampoco ha profundizado, y creo que a los vecinos esas cuestiones, yo creo que lo que le interesan es el resultado, la pérdida de ese dinero y que el objetivo no se ha llevado, como todos los muchos que ustedes no llevan a cabo. Yo creo, señor consejero, y por lo menos mi grupo considera que con el dinero de los ceutíes no se juega. No se juega. Y tampoco entiendo por qué usted, siendo tan experto en su consejería, no pudo prever que esto le iba a pasar. ¿Cómo se atreven ustedes a jugar con fondos europeos sin tener ustedes un mínimo de seguridad, un análisis de riesgo, un estudio previo? Esto se hace a priori, señor consejero. No luego viene usted en una comparecencia a excusarse en problemas técnicos, administrativos, arqueológicos, que se han perdido 3,8 millones de euros, señor consejero. Que esta ciudad ha perdido 3,8 millones de euros. Y ya para finalizar, le vuelvo a reiterar preguntas que usted no ha contestado en su comparecencia. ¿Por qué se presenta una convocatoria sin garantizar previamente, que se lo he comentado antes, la viabilidad temporal? Si se realizó un análisis de riesgo previo, que eso es de lógica, y más con un proyecto de esta envergadura. Se adoptaron medidas extraordinarias para salvar la financiación. ¿Se asume alguna responsabilidad? De eso tampoco ha hablado, señor consejero. ¿Puede afirmar usted hoy, aquí en su comparecencia, que no existió incumplimiento de las obligaciones de ejecución y justificación exigidas por la normativa de subvenciones? ¿Quién va a asumir responsabilidades, señor consejero? Diga por lo menos eso. ¿Quién va a asumir responsabilidades? Porque esto no es culpa de los vecinos. No es culpa de los vecinos. Y aquí todos los grupos y mi grupo nos hemos roto las espaldas por sacar esta cuestión adelante. Para que usted venga ahora en su comparecencia a escudarse en temas técnicos, urbanísticos. La cuestión, se han perdido 3,8 millones de euros por una mala gestión. Y queremos saber quién va a responder por ello. La pregunta es muy clara, señor consejero. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Cifuentes. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bien, nosotros vamos a ser muy breves porque aquí hoy se ha demostrado que hablar mucho más tiempo no significa decir mucho más ni mucho más contundente. Señor Ramírez, usted ha respondido lo que ha querido y lo que ha respondido como ha querido también.
Nos dice que hay 18 concesionarios. Sí, hay, existen. ¿Cuántos hay abiertos? No cuántas persianas hay, sino cuántos concesionarios hay en día de hoy funcionando. Porque empezarían 18, pero a día de hoy, por la dejadez, por el abandono, ¿cuántos quedan? Eso es lo primero. Y después me dice usted que entran muchas consejerías, por supuesto, por eso la intervención comenzó con la incompetencia e inoperancia del Ejecutivo. No hemos dicho ni del señor Ramírez, ni de la señora Bencina, ni de nadie concreto, del Ejecutivo. Porque, efectivamente, es de todos ustedes, que son los que ejecutan. ¿Vais a asumir todos en bloque la responsabilidad? ¿Va a asumir alguien concreto responsabilidades? No lo va a asumir nadie y esto va a ser otro proyecto más que se iba a hacer, pero no se ha hecho, pero ahí no me ha dado tiempo, pero es que técnico, pero es que político, pero es que tal. Porque también es verdad que hay que asumir responsabilidades, pero asumir responsabilidades no es sinónimo de resolver. Y cuando se asume responsabilidades no se tiene que hacer solo de boquilla, se tienen que asumir con algún gesto. Es que el hecho de que usted nos diga que si lo llegamos a saber no nos presentamos, porque si a lo mejor no nos hubiéramos presentado, esto ya estaría más que hecho. Sí, vale, pero no ha sido así. No ha sido así. Entonces, como no ha sido así, ¿cómo piensan ustedes resolverlo? ¿Cómo piensan ustedes hacerlo? ¿De dónde van a sacar ese dinero que estaba en el plan de inversiones anterior? Bueno, entonces me quiere decir que ustedes ya sabían que esto no iba a llegar a ningún sitio. Ya lo tenían en cuenta. O sea, ya sabían que tenían que devolver los fondos, ya sabían que no se podía hacer y estas tres posibilidades que además se reflejan en el informe, esas tres posibles soluciones, al final entonces, ¿cuál es la que van a ustedes escoger y por qué? Que tampoco lo ha respondido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, señor Ramírez, voy a parafrasearle. Usted ha dicho que no veía necesario comparecer, no que no quería comparecer. Usted no veía necesario comparecer, luego nosotros dijimos que íbamos a reunir las firmas, las reunimos para que usted viniese aquí a comparecer, ergo, usted no viene aquí voluntariamente. Usted decía que no veía necesario venir y tras escuchar que hubo consenso entre los grupos de la oposición para que viniese, accede a venir. Ergo, voluntariamente no ha venido. Luego, la comparecencia que usted la ha intentado dibujar como una especie de asistencia al pleno extraordinaria, donde es un paseo matutino, no es así. Estamos ante un asunto grave, gravísimo, y si por mí fuera, yo la haría comparecer todos los meses. Lo que pasa es que hasta la fecha usted tenía grandes socios que impedían eso. Ahora ya no. Ahora ya no. Yo la hacía comparecer todos los meses, porque el asunto ciertamente es gravísimo. Ustedes han dejado de recaudar dinero. 2. No ha contestado a las preguntas, Proyectos. ¿Qué proyectos hemos perdido? Con nombres. Diga usted los nombres de los proyectos. ¿Qué proyectos hemos perdido y qué vamos a perder? Diga sus nombres y sus cifras. Conteste a eso. 3. Es meridianamente notorio que la pérdida de los fondos para el mercado de terrones era, en primer lugar, evitable, muy evitable, y en segundo lugar, responde a una más que deficiente planificación por parte de este Ejecutivo. No puede usted agarrarse a las excusas técnico-administrativas. Mentira. Ustedes son conocedores de las convocatorias. 4. El mercado provisional. ¿Cuánto nos ha costado ese mercado provisional? 500.000 de euros. ¿Usted lo ha visitado? Claro que sí. 500.000 de euros para aquella chapuza, 500.000 de euros para unas casetas ahí colocadas en un espacio comunitario que servía como recurso para los vecinos, para el ocio y la cultura. Una auténtica chapuza. 500.000 de euros, lo repito, claro, pero 500.000 de euros para ustedes es la nada. 500.000 de euros que, por ejemplo, podía servir para la gratuidad total de los libros para nuestros hijos e hijas. Señor Ramírez, usted no ha dejado nada claro en esta comparecencia.
Usted ha venido a contarnos aquí en nuestra puñetera cara que lo que ha pasado es básicamente que había problemas en cuanto a la convocatoria que ustedes no habían leído o que ustedes descubrieron que eran muy difíciles. Son las excusas del mal estudiante. Aquel mal estudiante que suspende porque no hace su tarea, luego acaba diciendo que la materia era complicada o que en el peor de los casos el profesor le tiene manía. A eso ha sonado toda su comparecencia hoy, ¿eh? Y déle usted la seriedad a esta comparecencia que se merece. Me parece muy bien que usted comparezca después de los consejos de gobierno ante los medios de comunicación, pero hoy comparece aquí en el Pleno para responder a una serie de cuestiones que no tan solo las mías, sino las del resto de grupos, no ha contestado ninguna. Nombre, repito, nombre de los proyectos que hemos perdido, sus nombres. Nombres de los proyectos que se van a caer, que usted lo sabe, sus nombres. Cifras de los proyectos que se han caído, números. Cifras de los proyectos que se van a caer, cifras. Diga usted eso, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. 5 minutos. Gracias, presidente. A ver, por contestar a cada grupo y cerrar el debate. A ver, señor Guerrero, yo es que de verdad es lo que le acabo de comentar. Es decir, este proyecto concretamente no me estoy escudando. Me repito, ¿no? Escudando en problemas que son excusas, no, es que es la realidad. Es decir, con fondos europeos, y ahí está la relación, hemos podido esta Administración tramitar, pues yo creo que casi 80, 90, si no me quedo corto, expedientes administrativos, todos independientes. ¿Sí? Y de esos 90 o 100 expedientes, un 82% están ejecutados y en fase de ejecución. Que haya habido algunos proyectos que se nos van a ver, como está ocurriendo en el resto del territorio. Al propio Estado también le está ocurriendo. El propio Gobierno creo que no se ha devuelto 60.000 millones de euros. El Estado, los que ejecutaba ellos, por muchos problemas. Seguro que muchos de ellos no ha sido porque el Gobierno no quisiera ejecutarlos, sino porque ha tenido muchísimos problemas, seguramente igual que nos ha pasado a nosotros y está pasando en el resto de comunidades. ¿Que se nos ha atascado en la ejecución y en la tramitación este expediente? Sí, por muchísimos inconvenientes que ya he repasado y he comentado. ¿Que nos hubiera gustado que estuviese ejecutado? Pues claro que sí. Que nuestra previsión inicial cuando se presenta la convocatoria es que en los plazos íbamos a llegar a la ejecución y cumplir el 60% que marcaba la convocatoria con la ejecución de este proyecto, el del mercado central y el de digitalización. Pues claro que sí. El del mercado central no tuvo ningún problema en la tramitación. Se ejecutó, se adjudicó, se ha ejecutado, se ha terminado y se justifica. En cambio, pues no ha sido así. Hemos tenido muchos problemas, pero yo creo que lo importante es que el Gobierno no ha decidido en ningún momento, con la de trabas que hemos tenido en el expediente, abandonamos el proyecto. No, consideramos que es un proyecto importante, muy importante para lo que realmente importa aquí, que es la barriada, para los concesionarios y para mejorar todo el entorno. Y de ahí que hayamos decidido hasta la fecha continuar con todas las trabas del mundo que nos hemos encontrado. Y es lo que vamos a hacer. También lo que decía aquí en el Pleno, creo que quede constancia. Ese proyecto lo vamos a terminar y lo vamos a ejecutar. Y sí, ¿con fondos propios de la ciudad? Sí, con fondos propios de la ciudad. También la señora Mohamed me ha comentado que de dónde sale el dinero. Usted solo lo ha dicho. Es decir, si es que ese presupuesto está aprobado en el presupuesto de inversiones del año 2024. Si es que, como dice, en esa fecha ya se dijo y se trasladó seguramente públicamente cuando en la comparecencia de los martes, porque me preguntan continuamente por este proyecto, que no se iba a llegar y que la ciudad asumía en el plan de inversiones si se aprobó en el Pleno de la Asamblea. Y también le contesto aquí a la señora de Vox, si es que se aprobó en el Pleno de la Asamblea ese reparto. Ahí ya se decidió, porque ya había un riesgo real de que a la fecha de junio del 24, diciembre del 24, seguramente ya no se iba a llegar. Y de ahí que se decidiera incorporarlo, porque es un proyecto que consideramos que es importante y que se tiene que ejecutar. Y señor Mustafa, vamos a ver, no voy a tratar lo mismo de venir voluntariamente o no. Es decir, yo di una respuesta en los medios de comunicación cuando me preguntaron y expliqué lo que estoy explicando hoy aquí, ¿no? Básicamente. De ahí que dijera que no entendía que igual no era necesario, pero si al final fue necesario, aquí estamos, se dan las explicaciones, se explican las circunstancias que generan este proyecto, se contestan a las preguntas. Cosa diferente es que a algunos grupos no les guste lo que les estoy contestando, que también puede ser, pero creo que estoy contestando a las cuestiones que se están planteando, ¿no?
Y dice usted también, ha dicho en varias ocasiones, es cierto que no se lo comentó, los proyectos que estamos en ejecución todavía, señor Mustafa. Es decir, y te digo que esta es la realidad, es que cada ministerio está adaptando la normativa para cada proyecto. Yo voy a poner un ejemplo del que depende de mi consejería directamente. La semana pasada nos reunimos en conferencia sectorial para decirnos que, explicando lo siguiente, los fondos europeos, quien los justifica es el Estado. El Estado que justifica frente a Europa. Y después el Estado establece mecanismos propios con cada comunidad, con las comunidades autónomas, para que nosotros respondamos al Estado. Por ejemplo, en mi área han decidido modificar el Real Decreto 853 y van a permitir prorrogar todos esos proyectos que son los relacionados con vivienda y rehabilitaciones, todos prorrogados hasta que se termine, con independencia de la relación de Europa con el Estado. Todos prorrogados, sin fecha de fin. Individualmente, con cada consejería, quien haya empezado a ejecutar ya, le van a permitir que se llegue hasta el final. Es una decisión que tomó, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Y ahí está en conferencia sectorial. Es decir, que aquí después la relación, y lo digo también, aquí también, obviamente, a lo mejor el Ministerio de Comercio, como ha atendido en el caso de vivienda, podría haber dicho, oye, mira, si vemos que Ceuta, con el problema que está teniendo con este proyecto, no va a llegar, vamos a intentar de alguna manera la convocatoria prorrogar el plazo. Bueno, no ha sido así. Nos dijeron, no, la fecha es 31 de diciembre de 2024 y en este caso decidieron que no se iba a prorrogar. Pues nada, pues nosotros ¿qué hacemos? Actuar. ¿Y cómo hemos actuado? Pues no parando la obra, no parando la ejecución del provisional, poniendo la financiación, ejecutando un proyecto que consideramos que es estratégico. Y es lo que vamos a hacer. Y por finalizar, decir que la ejecución de los fondos europeos, además durante esta legislatura, hemos dicho son unas 123 medidas. Creo que es importante destacar, puesto aquí estamos centrándonos obviamente en lo que venimos aquí, que es el mercado de terreno, pero es una medida más dentro del total que se ha ejecutado, pero hay muchísimas actuaciones. No voy a hablar de importes porque ya lo he dicho al inicio, pero, hombre, todo el plan de turismo, todo lo que se ha hecho del área de turismo, la mayoría de actuaciones en materia de inversión y de ayuda, viene también apoyada con estos fondos europeos. Hemos rehabilitado muchísimo patrimonio cultural también, gracias también a la ejecución de estos fondos europeos. Hablamos de la parte de la estación de ferrocarril, el Baluarte, La Sirena, el Fuerte Pinier. Se han hecho convenios de colaboración de ayuda estos años con Cámara de Comercio, Centro Comercial Abierto, para ayudar también al comercio. Se han hecho muchísimas actuaciones en materia de violencia de género, tanto por asuntos sociales como también la propia Consejería de Turismo. Se han mejorado las instalaciones deportivas, la ejecución ahora de la obra del polideportivo del Campamor. Se está ejecutando el centro de tecnificación de los delfines. Yo creo que, por ejemplo, en el área concreto, ahí que estamos hablando, más focalizada en turismo, creo que se han ejecutado muchísimas actuaciones, ¿no? O el plan de imagen, ¿no?, de turismo que tanto éxito está dando y tantos premios se está concediendo a nivel nacional. Si hablamos de educación, la escuela infantil es otro proyecto, ejecutado, cofinanciado por la ciudad y con fondos europeos, la nueva escuela infantil. También el Torreón de San Miguel, el Garitón de Santa Catalina, proyectos de rehabilitación patrimonial. En Hacienda se han gestionado muchísimas ayudas destinadas a empresas y pymes para el desarrollo tecnológico. En medio ambiente, en cuanto a atender, y esto es una cosa que sí es cierto que está muy impulsada por el Partido Socialista, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Se han dado ayudas de millones de euros, más de 500, 600 ya beneficiarios, tanto para adquirir coches eléctricos, poner puntos de recarga, actuaciones por la propia Administración para placas fotovoltaicas en casi todas las instalaciones públicas y no voy a dejar atrás en materia de vivienda, cofinanciación en rehabilitación de vivienda, Juan 23 y General Carvajal y la construcción de las viviendas sociales en Huerta Telle. En definitiva, muchísimas actuaciones, como la renovación de toda la flota de autobuses, ¿no?, y la adquisición de los eléctricos. Yo creo que son muchísimas actuaciones que, como digo, es un ejemplo de 123 medidas donde no ha habido esos inconvenientes que no hemos encontrado, esas trabas burocráticas. Los expedientes se han ejecutado y se han terminado, de ahí que el 82,7%, y repito, esté ejecutado y en fase de poder terminar en ejecución, con lo cual creo que si lo comparamos a nivel nacional, como ya he dicho anteriormente, la gestión en general de los fondos europeos en esta legislatura yo creo que es bastante aceptable. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.